Hola Kenneth, buenas tardes. Hola, Chile, ¿y pura vida? Pura vida, gracias a Dios. ¿Qué Demos un dice? par de minutitos más a ver si se nos conecta alguien más y si no empezamos. Está bien, no hay problema, pura vida. Ok.
Hola Raquel. No, Cami. Hola, hola Raquel. Ya vi tu mensaje. Hola Kenneth. Bueno, vamos a ver que vamos iniciando. Para ir arrancando con esto. Pues estoy un poquillo perdida. Ah, bueno, sí, sí, ya me ubiqué. Ok, este folleto ya lo habíamos terminado. Vean que acá tenemos lo que es la comunicación política, que era la propaganda, y el discurso fue lo último que hablamos la semana pasada. Por aquí veníamos viendo, vamos a ver, veníamos viendo, bueno, vimos lo que eran las ideologías y los principales partidos políticos en Costa Rica. Hablamos del Partido de Liberación Nacional. ¿A quién podemos reconocer más con respecto al Partido de Liberación Nacional? A José Figueres Ferrer, el papá, ¿verdad? De ideología socialdemócrata. Luego hablamos del Partido Acción Ciudadana, donde hablamos de un progresista socialdemócrata. Por ahí habíamos hablado de Luis Guillermo Solís, habíamos hablado de Carlos Alvarado, habíamos hablado de Otón Solís. Luego hablamos de Frente Amplio, Izquierda Social Democrática Costarricense. Cuando hablamos de Frente Amplio, pues nos vamos a José María Villalta, que era como un gran representante de este partido político. Partido Unidad Social Cristiana, y de Frente Amplio, Izquierda Social Democrática Costarricense. Recuerden que cuando yo leo eso, ya yo esperaría que ustedes dominen estas ideologías, ¿verdad? Que si yo les digo socialdemócrata, ustedes inmediatamente piensen así, sociedad, pero democrática, ¿ok? Izquierda Social Democrática Costarricense, este es un partido de izquierda, ajá, como socialista. Ajá, por eso dice social, dirigido a la sociedad, pero con democracia. Partido Unidad Social Cristiana, social cristianismo. Entonces yo inmediatamente pensaría que a ustedes se les viene a la cabeza, eso entonces es sociedad, socialismo, pero de la mano con el cristianismo. El mayor referente que podemos tener de social cristianismo en nuestro país es a Rafael Ángel Calderón, el papá. El papá, que fue el que hizo cosas muy interesantes por nuestro país, como las reformas sociales, por ejemplo, que eran la creación de la UCR, Caja Costarricense del Seguro Social, Código de Trabajo, título de la Constitución Política, de las garantías sociales. ¿Okay? Cuando hablamos de movimiento libertario, estamos hablando de liberalismo, entonces yo esperaría que ya ustedes recuerden que era el liberalismo. Y además de eso, a su referente o al que podríamos recordar, muy representativo de este partido, que fue Otto Guevara. Luego estuvimos viendo la relevancia para el régimen democrático, la relevancia de los partidos políticos, vimos la participación y el sufragio, vimos el abstencionismo, y por último estuvimos viendo la comunicación política, los componentes emotivos y racional. Por ahí hablamos de qué era la propaganda, y hablamos qué era el discurso. ¿Ok? Bien, con eso terminamos el folleto número 1
Y hoy vamos a iniciar con el folleto número 2, que es este que tenemos ya por aquí en pantalla. ¿Ok? Vean que esta es la cuarta unidad. ¿Ok? Esta es la cuarta unidad. Y esta materia es la materia correspondiente al nivel de quinto. Lo que estábamos viendo hasta donde lo vimos es la materia correspondiente al nivel de décimo. Hoy vamos a empezar con la materia de quinto. ¿Ok? Recuerden que en este orden vienen las preguntas en el examen. ¿Ok? Entonces tenemos el Estado costarricense garante de igualdad de oportunidades. ¿De qué se trata esto? Primero que todo, si hablamos del Estado costarricense, inmediatamente pensamos en una Costa Rica, ¿verdad? Pensamos en el Estado como tal, que recordemos que el Estado somos todos, es nuestro territorio, ¿verdad? Somos nosotros, que es la población, y es nuestra organización jurídica. Cuando recuerden que cuando hablo de organización jurídica, hablamos de leyes, lo mismo que podríamos decir soberanía del pueblo, ¿verdad? Pues somos nosotros los que tenemos la máxima autoridad en nuestro país, porque somos quienes elegimos a nuestros representantes. ¿Okay? Entonces, cuando yo hablo del Estado, el Estado se refiere a todo en conjunto, ¿verdad? No es a las instituciones del gobierno, es a todo en general, ¿de acuerdo? Entonces, el Estado costarricense que garantiza, garante es que garantiza igualdad de oportunidades. ¿Ok? Recordemos que igualdad y equidad es diferente, ¿verdad? Entonces, ¿el Estado nos garantiza igualdad? Sí, sí nos garantiza igualdad. Recordemos que todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a la salud en nuestro país, todos tenemos las mismas condiciones para trabajar, todos somos iguales ante la ley. ¿Ok? Lo que es diferente es la equidad, ¿verdad? Que la equidad es lo justo. ¿Ok? O tratar de ser parejo o de equilibrar, porque equitativo viene perdón, equidad viene de equitativo, podríamos utilizarlo también como equilibrio, ¿ok? Entonces, recuerden el ejemplo que siempre les pongo, los chiquitos de las zonas indígenas, de las reservas indígenas, tienen igualdad con nuestros hijos, sí, sí tienen igualdad, todos tienen derecho a la educación, ¿ok? Incluso para todos es obligatoria, ¿verdad? Para ellos también. ¿Es equitativo? No, no es equitativo porque ellos tienen condiciones más difíciles a las de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo hacemos para tratar de que sea lo más equitativo posible? Pues que el Estado le meta un empujoncito, ¿verdad? Les otorgue becas, ya sea beca de insumos para estudio, becas para internet, becas para transporte, muchos tipos de becas, muchos tipos de ayuda que se les puede dar, alimentación, o sea, todo ese tipo de cosas. Recordemos que pueden viajar muchas horas por entre las montañas para poder llegar a su centro de estudio. Entonces, es importante meterles un empujoncito para que sea lo más equitativo posible. ¿Ok? Bien. Entonces, a eso es a lo que se refiere con el Estado costarricense garante de igualdad de oportunidades. Vamos a ver conceptos básicos. Recuerden que siempre que iniciamos una unidad, vamos a ver conceptos básicos referentes al tema que vamos a desarrollar en esta unidad. Entonces, dice el Estado, es el concepto que les acabo de decir hace un momento, y se refiere a la sociedad constitucionalmente organizada. Constitucionalmente, ¿por qué? Porque tiene una constitución política que posee un territorio. Aquí va una coma. Ajá. Posee una población y posee un orden jurídico y un gobierno establecido. ¿Ok? Aquí lo podemos encontrar así, como orden jurídico, una legislación también. ¿Ok? Cualquiera de esas puede ir ahí. Siempre recuerden, chicos, que en el Estado existen estos tres elementos fundamentales, que es, uno, el territorio, dos, la población, y tres, puede salirles de cualquiera de estas formas, orden jurídico, gobierno establecido, legislación
o incluso soberanía del pueblo. ¿Ok? Bien. Política pública. ¿Qué es una política pública? Kenneth, ¿te acordás que es una política pública? Una, si mal no recuerdo, como Una ley, exactamente. una ley que estaba en vigor y obviamente no privado, o sea, a nivel general, no para una asociación o una entidad, sino para todos los costarricenses. Exactamente. Eso es una política pública. Muy bien, es una ley. Así, con solo eso, lo que Kenneth nos dijo está muy bien porque amplió lo que es lo que es una ley, ¿verdad? Pero con solo decir que una ley es una, ay, perdón, estoy atravesando aquí, prendí algo. Con solo decir que una ley pública es una política, una política pública es una ley, ¿ok? O una ley pública también, cualquiera de las formas está bien. Muy bien. Entonces dice que son estrategias o programas de acción. Hola Luis. Son estrategias o programas de acción del gobierno aplicables a un sector de la sociedad o a un espacio geográfico concreto. ¿Okay? Entonces, una política pública va a ser una ley que va a estar dirigido a un sector de la sociedad, que ese sector, quede claro, puede ser todo, ¿verdad? Puede ser toda la sociedad. Ajá. Puede ser toda la sociedad, muy bien. O un espacio geográfico concreto, podríamos decir Costa Rica perfectamente bien, ¿verdad? Muy bien. El trabajo, chicos, esto es muy intuitivo, ¿verdad? Es un trabajo físico o intelectual, que quede claro, ¿verdad? También. A veces se puede decir, ay, es que ese muchacho que he dicho, solo teletrabajo tiene. Seguro se la pasa vagueando ahí en la casa, porque de ahí, ¿qué es lo que hace? ¿No? De ahí, pensar, ¿verdad? Pensar, hace muchas cosas, solo que las hace de diferente forma. ¿Ok? Físico, aplicado por la producción de bienes y servicios, es recompensado con una remuneración. ¿Okay? Recordemos que, bueno, remuneración que le permite satisfacer el bienestar personal o de sus seres queridos. Además, se convierte en una satisfacción personal. Bueno, para algunos, hay otros que no les gusta, ¿verdad? Bien, cuando hablamos de trabajo, tiene que existir esta palabra remuneración, chicos. Remuneración es lo mismo que pago. Si no hay pago, no es trabajo. Si no hay pago, lo que estamos haciendo es donando nuestra esfuerzo. Así de sencillo, ¿ok? Bien. Educación, acción de formar y de instruir, implica el desarrollo de habilidades, actitudes, capacidades y valores para vivir en la sociedad. Recuerden que la educación es acción, ¿ok? Recuerden que educación y aprendizaje son dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Ok? La educación puede ir de la mano con enseñar, por ejemplo, para efectos de examen, consiste en la acción de enseñar una cosa así. Salud, ¿qué es salud? Dice que salud es un estado de bienestar físico, mental o social de una persona. Recordemos que la salud no solamente es encontrarnos bien con respecto a nuestro cuerpo, ¿verdad? Si nuestros hijos abandonaron el estudio, si nuestros hijos abandonaron el estudio, es posible que nosotros no tengamos una buena salud, ¿verdad? Una buena salud mental, estamos preocupados, estamos pensando siempre, ¿ok? ¿Qué, vamos a ver, ¿qué respalda nuestra salud? ¿Qué institución respalda nuestra salud en nuestro país? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la institución que se encarga de velar por nuestra salud?
La caja no. La Caja Costarricense del Seguro Social, exactamente. Esa es la institución que vela por la salud en nuestro país. Exactamente, muy bien. ¿Ok? Derecho, chicos. El derecho, tenemos que recordar que el derecho lo podemos ver, eh, el derecho lo podemos ver desde dos puntos de vista. Lo podemos ver como eh, esa condición o esa serie de condiciones que nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? Que nos permiten hacer algunas cosas, pero también lo tenemos que ver como un conjunto de leyes. ¿Ok? Entonces, para que te tomen la idea, ¿verdad? Hablamos del derecho. Vamos a ver, es que eso es más fácil ejemplificarlo. Eh, por ahí hemos mencionado, por ahí hemos hablado, porque esto ya lo habíamos tocado anteriormente, y cuando, por ejemplo, el vecino tiene una fiesta y está escuchando música y todo el asunto, ¿verdad? De sí, está en su derecho, está en su casa, ¿de acuerdo? Ok, pero ¿hasta qué hora tiene derecho a tener la música a todo volumen o al volumen que quiera? Bueno, hasta las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque las demás personas también tienen derecho. ¿Cuál es el derecho de la otra persona en este caso? De descansar. Entonces, tiene que haber una legislación que nos diga hasta dónde llegan nuestros derechos, de modo que no irrumpamos en los derechos de otra persona. ¿Ok? Por eso se dice que es un conjunto de leyes. Imagínense ustedes si no tuviéramos derechos. ¿Ok? Sería todo un desastre, ¿verdad? Sería todo un desastre, porque entonces estos nos indican legalmente de dónde a dónde llegan esos derechos. ¿Ok? Yo tengo derecho, por ejemplo, a la libertad de expresión. Ajá. Pero si yo llego y le digo a una persona que es esto y esto y esto y esto, esa persona me va a poner una demanda y entonces, pero ¿por qué? Si yo tengo derecho a decirlo. Sí, pero la otra persona también tiene derecho a que se le respete. ¿De acuerdo? Deber, esto es lo que todos sabemos. Obligación, es lo mismo, lo que todos estamos obligados a hacer. Entonces, todo aquello a lo que están obligadas las personas según los principios de la moralidad, justicia o conciencia. Igualdad de oportunidades. Todas las personas deberían de tener las mismas posibilidades de tener acceso al bienestar social y económico. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, vean que refiriéndonos a la igualdad, podemos pensar en la igualdad desde muchos aspectos, ¿verdad? La igualdad educativa, la igualdad económica, la igualdad social, la igualdad cultural, ¿ok? Pero vamos a ver, hablemos de la igualdad política. ¿Existe igualdad política? Sí, sí existe igualdad política, ¿verdad? Porque tenemos una legislación que dice que todos somos iguales ante la ley, todos tenemos igualdad en condiciones académicas, todos tenemos igualdad en condiciones de salud, todos tenemos igualdad en condiciones de trabajo. Ahora, tenemos, vamos a ver, igualdad política. Entonces, dice que igualdad política sí la tenemos. Bien. ¿Tenemos igualdad económica? ¿Ustedes qué opinan? No, Jamás, ¿verdad? No podemos tener igualdad económica. Bueno, no tenemos. Quisiéramos poder tener igualdad económica. ¿Por qué? Porque si tuviéramos igualdad económica, todos ganaríamos igual. Y les aseguro que mi salario está muy lejos de parecerse al de un diputado. Yo no sé el de ustedes, pero el mío está muy lejos. Y menos al de Keylor Navas.
Bueno, yo no sé el de Kenneth, yo creo que el de Kenneth anda por ahí, parecido al de Keylor Navas. Ya casi dijo. Raquel, ¿el suyo? ¿Cómo anda? ¿Anda parecido? Ni hablar. Exactamente, no puede existir igualdad económica, no hay igualdad económica. Ahora, existe igualdad cultural. ¿Qué opinas, Kenneth? Eh, sí, no, porque si yo me pongo a pensar a nivel de cultura de Costa Rica, es completamente diferente la parte urbana a la cultura que practican en Talamanca, todos los antepasados que todavía están, evidentemente, pero siento que estamos muy largo de emparejarnos con nuestras propias raíces. Exactamente, muy bien, no existe la igualdad cultural. ¿Por qué no existe la igualdad cultural? Por lo que Kenneth acaba de decir, si nosotros, si tuviéramos igualdad cultural, seríamos iguales a las personas de Talamanca, o ellos serían iguales a nosotros. Si hubiera igualdad cultural, la gente de Cartago sería igual a la de Limón, o la gente de Punta Arenas sería igual a la de San José, o la gente de Guanacaste sería igual a la de Cartago y somos completamente diferentes, ¿verdad? Entonces no existe igualdad cultural, no existe igualdad económica, no existe igualdad cultural, mientras que igualdad política sí existe. ¿Por qué? Porque aquí sí hay una legislación que aplica para todos por igual, ¿ok? Acciones afirmativas, chicos, este concepto lo pueden marcar con un asterisco. ¿Sí? eh, Pensar que, bueno, ponerle mucha atención a este concepto porque siempre, siempre, siempre se les olvida, porque no es tan intuitivo como los otros. Sin embargo, es súper sencillo. Denme un segundito. Ok, acciones afirmativas, que es una política pública que busca abrir espacios a grupos excluidos. Procura minimizar la discriminación por género o por etnia. Entonces, ¿qué es una acción afirmativa? Una política, una ley, perdón, una política pública es una ley que está dirigida específicamente, ay caramba, una ley que está dirigida específicamente a grupos que han sido excluidos. ¿A qué me refiero con estos grupos excluidos? Lo podemos poner aquí, minoritarios, grupos minoritarios. Y cuando me refiero a grupos minoritarios, no me estoy refiriendo a que sean menor cantidad, sino que han disfrutado de menos beneficios, como por ejemplo mujeres. Por eso vemos que ahora hay políticas públicas o acciones afirmativas dirigidas a las mujeres, niños, discapacitados, no discriminación o inclusión, como quieran llamarlo. ¿Ok? Ustedes van a ver ahora más tardito cuando veamos la serie D,
políticas públicas que se han ido creando a lo largo del tiempo, que han ido buscando incluir a todos los grupos de personas que generalmente pues habían tenido algún tipo de trato, tal vez no discriminatorio, bueno, no, es que sí, hay que decirlo con sus palabras como es, que han recibido un trato discriminatorio, ¿verdad? Como por ejemplo las mujeres, que siempre han sido consideradas inferiores ante la figura del hombre, o las personas discapacitadas que tal vez no han disfrutado de todos los beneficios que tienen las personas, ¿ok? En condiciones normales, o los adultos mayores. Esos son grupos minoritarios, ¿verdad? O grupos excluidos. Entonces, ¿qué es una acción afirmativa? Una política pública o una ley dirigida a grupos excluidos o grupos minoritarios. Equidad, yo creo que ya ahora lo mencioné, ¿verdad? Cuando existe una relación justa e igualdad social con responsabilidad. Lo equitativo es lo justo. Entonces, equitativo, o también podríamos utilizar la palabra equilibrio, que haya un equilibrio, ¿verdad? Vean que ambas palabras inician, o las tres palabras tienen el mismo, el mismo prefijo, ¿verdad? ¿Ok? Bien, práctica institucional. ¿Qué es la práctica institucional? Políticas y procedimientos que permiten la gestión del Estado. Ok, entonces la práctica institucional van a ser las políticas y los procedimientos o todas las prácticas que realizan las instituciones, todas las instituciones, para lograr la gestión del Estado, ¿verdad? O una buena gestión del Estado, que sería lo que aspiraríamos. Este conceptillo también se las trae, a veces sale en el examen, igual que este de equidad, casi siempre sale, o no sale como con algún ejemplillo o alguna cosa así. Política pública siempre, o casi siempre sale. El Estado también, chicos, siempre o casi siempre salen. Derecho también. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Normas, ¿qué son normas? Lo mismo que reglas. Es exactamente lo mismo, normas o reglas. Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. ¿Ok? Principio que se impone. Es lo mismo que decir normas o reglas. Bien. Y trabajo de calidad, cuando hablamos de trabajo de calidad, dice que es realizar una acción que satisface dos o más partes, tanto a quienes contratan el servicio y el trabajador que lo brinda, y debe existir una remuneración justa por los trabajos realizados o las tareas. ¿Ok? Remuneración. Recuerden siempre esa palabra para enfocarse a trabajo. Cuando hablamos de trabajo de calidad, nos referimos a ese tipo de trabajo en el que las personas tienen todas sus garantías, ¿ok? En el que tienen su caja costarricense del Seguro Social, que tienen, se apega al código de trabajo, que tienen su póliza de links, o sea, un trabajo en condiciones legales, podríamos decirlo de esa forma. ¿Ok? ¿Estamos claros con esos conceptos, chicos? Sí, señora. Muy bien, vean que eso no está nada difícil, ¿verdad? Recuerden ir haciendo los mapitas conceptuales. Ya creo que esta segunda parte yo no tengo. Entonces le ponen unidad 4, cuarto tema, como quieren llamarlo, unidad 4, le ponen conceptos básicos. Conceptos básicos, ¿ok? Y ponen solamente los nombres.
Estado, política pública, trabajo, educación, deber, derecho, ¿ok? Recuerden que ustedes tienen el temario en el Drive. De ahí ustedes también pueden sacar esos conceptos básicos para que estudien, chicos. Vean aquí, si no han hecho ni un solo mapita conceptual, desde aquí los pueden hacer. Conceptos básicos del tema 1. Y le ponen el nombre. Las personas jóvenes aprendemos de los regímenes políticos. Y aquí están los conceptos. Se van al tema 2. Participemos en el fortalecimiento de la organización, bla, bla, bla. Conceptos básicos. Aquí están. Tema 3. Mi participación fortalece el sistema electoral. Conceptos básicos. Aquí están. No pongan toda la definición. Bueno, si ustedes quieren hacerlo bien grande, pues todo bien, pero con solo que pongan los conceptos que pertenecen a cada tema, ya ustedes lo pueden seguir en el examen. Tema 4, conceptos básicos. Aquí están, lo mismo que acabamos de ver. Y tema 5, que sería el último. Aquí están también los conceptos básicos. Ok, entonces agarren 5 hojitas y ponen conceptos básicos: liderazgo democrático, actitudes ciudadanas, prácticas ciudadanas, competencias ciudadanas, deliberación, negociación colaborativa. Uy, ¿de qué tema eran estos conceptos? Así, desde las personas jóvenes como ciudadanos fortalecemos actitudes y prácticas democráticas. Entonces, ustedes saben que en el examen, esos van a ser los conceptos que ustedes se van a encontrar en el último tema. Ya ustedes van a poder ir diferenciando cuando un tema inicia y un tema termina. Esto de aquí, que lo vamos a ver en las próximas clases, actitudes democráticas. Aquí tenemos actitudes y tenemos prácticas. ¿Por qué? Porque en el examen nos ponen cuál es una actitud democrática de la persona joven. Y entonces entre las respuestas nos ponen búsqueda de la igualdad real. Y tal vez nos ponen buenas relaciones interpersonales, responsabilidad tributaria, respeto ajeno a la persona, respeto a la libertad ajena y búsqueda de la igualdad real. ¿Cuál es una actitud? Esta. Y así nos lo ponen en el examen, chicos. ¿Ok? O nos ponen, por ejemplo, ¿cuál es una práctica de participación social y política? Y nos ponen respeto a los derechos humanos, las leyes y las normas, búsqueda de la igualdad real, aprecio por el diálogo, y nos ponen responsabilidad tributaria. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son actitudes y cuáles son prácticas, se nos hace muy sencillo no enredarnos en el examen. ¿Ok? Aunque pues generalmente la opción viene clarita, pero por aquello. Competencias es otra cosa. No son actitudes ni son prácticas. Competencias es lo que a nosotros nos compete como ciudadanos. ¿Cuáles son las competencias? Consenso y disenso, deliberación y sentido de comunidad, negociación colaborativa y deliberación, comunicación social y política. Entonces, si a nosotros nos preguntan cuál es una competencia, tenemos que saber qué son estas. Esto así, sí se lo pueden aprender lo más de memoria que ustedes puedan, porque eso sí les va a ayudar a aprendérselo de memoria. O sea, cuál pertenece a actitudes, cuál pertenece a prácticas y cuál pertenece a competencias. ¿De acuerdo? Porque si les ponen un ejemplo, ustedes se van a acordar perfectamente bien de cuál es cuál. Vean que por aquí lo que vamos a ver, bueno, lo que estamos viendo, ya vimos estos conceptos básicos, perdón, estos conceptos básicos, y ahora vamos a ver una serie de políticas, políticas públicas inclusivas, que es lo mismo que leyes inclusivas. Luego, políticas universales, que es lo mismo que leyes para todos. Luego, políticas selectivas, que van a ser para ciertos grupos. Y luego vamos a ver instituciones que velan por la igualdad de oportunidades. ¿Ok? Entonces, recuerden conceptos básicos. Políticas públicas inclusivas. ¿Cuáles son las políticas públicas inclusivas, chicos? Son políticas públicas que se han venido creando con la intención de cubrir a todos los grupos sociales. Intentan cubrir a todos los grupos sociales.
¿ok? Intentan cubrir a todos los grupos sociales. Esas son las políticas públicas inclusivas. Recuerden que in es dentro. Por eso que intentan cubrir a todos. Pero ¿cuándo se empiezan a crear todas estas políticas públicas inclusivas? Bueno, estas políticas se empiezan a crear a partir de 1940, más o menos, que es cuando se crean la reforma social. Y posteriormente con Figueres, cuando después de que invadió a Costa Rica en 1948 con su ejército privado, se estableció como gobernante en Costa Rica por año y medio, creó la Junta Fundadora de la Segunda República, que era una asamblea legislativa privada, ¿verdad? Creó una reforma a nuestra constitución política. Ahí es donde se empiezan a crear estas políticas públicas inclusivas. ¿Con qué? Con la intención de cubrirnos a todos. Recuerden, por ejemplo, que, perdón, en 1949 se aprueba el voto femenino y el voto afro, ¿ok? A las personas de origen afro. Recuerdan que por ahí lo mencionamos cuando vimos todo lo electoral, ¿ok? Entonces, se crea una política pública que dice que queda aprobado el voto femenino y bla, 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 bla. Eso es una política pública inclusiva. ¿Por qué? Porque ya no se estaba incluyendo a las mujeres. ¿De acuerdo? La ley 7600, que es para las personas con discapacidad, ¿es una política pública inclusiva? Claro que sí. ¿Por qué? Porque está incluyendo a personas que tienen alguna discapacidad. ¿Ok? La ley del adulto mayor es una política pública inclusiva también. ¿Por qué? Porque está incluyendo a las personas que tienen una edad en la que ya tienen que disfrutar de ciertos beneficios. ¿De acuerdo? Ok, entonces a eso le llamamos el Estado solidario. El Estado solidario se empieza a gestar a partir de esa época, 1940, 1950. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Eso dice el artículo número 50 de nuestra Constitución Política. ¿Ok? Entendamos el Estado solidario como un Estado que se preocupa por todos. ¿Ok? Que busca que todos estemos bien. Costa Rica se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser un Estado solidario. Posee una vocación de servicio mutuo en el que la convivencia se establece a partir de la distribución de los recursos a los que menos tienen. Fue el resultado de un proceso en el cual tuvo su centro en la reforma de los años 40 del siglo XX. ¿Cuál reforma es entonces? La reforma social. Yo esperaría que ustedes, desde que yo digo reforma social, primero que inmediatamente piensen, hacer una reforma que se hizo para la sociedad, cambios que se hicieron para la sociedad, ok, eso por un lado. Y por el otro lado, que ustedes automáticamente, cuando yo digo reforma social, piensen en Caja Costarricense del Seguro Social, piensen en UCR, piensen en Código de Trabajo, ok, y piensen en título quinto de las garantías sociales o título de las garantías sociales, ¿verdad? Ok, caja para cubrir qué? Salud para todos. Vea que todo esto es para toda la población, ¿verdad? UCR, educación, ¿ok? Código de trabajo, pues trabajo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Ok? Para todos. Por eso es inclusivo, ¿verdad? Se basa en las políticas públicas inclusivas, la reforma social de los años 40, la política de salarios crecientes, que ya vamos a ver qué es, el Estado desarrollista y los derechos y garantías sociales. La reforma social de 1940. Tenemos las causas externas, que dice que es la crisis mundial producida por la Segunda Guerra Mundial, la crisis de las finanzas públicas con la caída de las importaciones y exportaciones y el aumento del costo de la vida. Se da una alianza histórica entre el gobierno, el Partido Comunista y la Iglesia Católica. Esto por ahí lo habíamos mencionado, ¿verdad? Gobierno, en ese momento, Rafael Ángel Calderón Guardia.
Partido Comunista, Manuel Mora Valverde. Iglesia Católica, Monseñor Sanabria. Ellos tres se alían para crear garantías sociales. Perdón, bueno, sí, es lo mismo, pero vamos a llamarlo con el nombre que acabamos de ver, reforma social. ¿Por qué les digo que es lo mismo, chicos? Para que no se me enreden. Porque reforma social se refiere al cambio social, ¿verdad? Que se hizo en la época. Si nos preocupamos por educación, creamos una universidad. Si nos preocupamos por salud, creamos la Caja Costarricense de Seguro Social. Si nos preocupamos por trabajo, creamos el Código de Trabajo. ¿Ok? Eso es la reforma social. Pero ¿qué hizo Calderón? ¿Qué dijo Calderón? Híjole, ¿cómo hago para que esto se me respete y se siga respetando a lo largo de la historia si es un bien para Costa Rica? Garantías sociales. ¿Ok? Él no podía poner en la constitución política todos estos derechos que él creó bajo el nombre de reforma social. Entonces, ¿qué hizo? Le puso este nombre, garantías sociales, que hoy día es el título quinto, quinto y séptimo. ¿Ok? Para que me entiendan bien eso. El presidente Rafael Ángel Calderón Guardia poseía poco apoyo de las clases dominantes, por lo cual se interesó en el pueblo como alternativa de apoyo. Sí, tampoco fue porque, ay, qué bueno Calderón, no, ¿verdad? Era porque él necesitaba también buscar el apoyo de las clases dominantes. ¿Cuáles son las clases dominantes? De los que más, eh, perdón, poseía poco apoyo de las clases dominantes. Entonces, ¿el que necesitaba? Necesitaba, se interesó en el pueblo como alternativa de apoyo, claro, porque ¿quiénes somos más? ¿Quiénes somos mayor cantidad? De los pobres, ¿verdad? El pueblo. Entonces, ¿qué hizo Calderón? Calderón dijo, necesito apoyo porque la clase dominante ya me está dando la espalda. Necesito apoyo. ¿De dónde voy a obtener ese apoyo? Ahí, claro, de los pobres. Y además, son una gran cantidad. Eso me sirve, me favorece. Ah, ok, entonces voy a buscar cómo beneficiar a los pobres de modo que me brinden apoyo. Lógico, las reformas sociales, ¿verdad? Todo el mundo lo quería, lo adoraba, le tenían altares en sus casas. Las ideas de la reforma social nacieron del Partido Comunista. La Iglesia mostró interés por la reproducción de las ideas sociales cristianas nacidas en Europa. ¿Okay? Obras importantes de la reforma social: la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Derecho y las Garantías Sociales y el Código de Trabajo principalmente. Política de salarios crecientes. ¿En qué consiste esta política de salarios crecientes? Consiste en aumento de salarios. Imagínense ustedes que nosotros siguiéramos ganando lo que se ganaba en la década de los 70 o en la década de los 80 y que los precios y que los precios híjole, denme un toque. Ok, imagínense ustedes, chicos, que los salarios siguieran siendo los mismos que teníamos en la década de los 70 y que los precios fueran subiendo, los precios fueran aumentando, ¿verdad? No se podría, no nos alcanzaría. ¿Qué tiene que existir? Un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio entre los salarios, el aumento de los salarios y un equilibrio entre la inflación, ¿verdad? De los precios. Entonces, por esa razón, y debido a esta política es que cada cierto tiempo los salarios van aumentando. Sí, es cierto, no aumentan en equilibrio, digamos, con la inflación, porque pues tendríamos una mejor calidad de vida, ¿verdad? Sin embargo, todavía nos alcanza, yo creo que todavía nos alcanza. Pero
es esa la razón por la que los salarios se aumentan. Digamos, en el sector público, no sé si es cada 6 meses que les aumentan el salario, y en el sector privado son 3 veces en el año. Pues no estoy segura, la verdad no me acuerdo. Pero a eso obedece que hayan aumentos salariales cada cierto tiempo. ¿Ok? Entonces, política de distribución de ingresos dice que busca elevar la capacidad de consumo de los habitantes, ojalá, ¿verdad? Para que esto beneficie los ingresos de las finanzas públicas. Cada 6 meses una comisión de salarios. Recordemos que una comisión es un grupo de personas, de diputados o de personas que tienen un tema específico. Se van a dedicar a hacer el análisis de cómo se debe hacer ese salario. Entonces, cada 6 meses una comisión de salarios, gobierno, patronos, trabajadores, sindicatos y otros actores se sientan a negociar el porcentaje del aumento salarial. Esto fue propuesto por José Figueres Ferrer para compensar por medio de un aumento porcentual sobre el salario mínimo la afectación por parte de la inflación y mejorar el ingreso. ¿Ok? Entonces, la idea era que los salarios fueran creciendo porcentualmente a lo que nos afecta la inflación, ¿verdad? Que eso siempre va a existir. ¿De acuerdo? Entonces, vean que no solamente son los patronos, ¿verdad? Los que se sientan a negociar, no, hay una comisión de salarios, el gobierno, por ejemplo, Ministerio de Trabajo, los patronos, va a haber un grupo de trabajadores que están representando también ahí para dar su opinión, para decir, no, no nos parece este aumento, debería ser un poco más. Los sindicatos que siempre están, ¿verdad? Que casi siempre se ponen en contra de lo que el Estado está sugiriendo, porque tal vez es muy poquito, y otros actores que son preocupados por el tema. Bien, el Estado desarrollista. ¿Qué es el Estado desarrollista? Dice que el Estado desarrollista se da después de 1949. Vean que esto todo se da después de la Guerra Civil, ¿verdad? En 1948, bajo el mando de Figueres. Papá, ¿verdad? El papá. ¿Ok? Entonces dice, transformaciones políticas y económicas con participación progresista del Estado, o sea, que el Estado progrese, se teje un nuevo modelo de desarrollo. Yo creo que yo les conté a ustedes por ahí que em, para esta, para esta, para este periodo, la idea de Figueres era convertir a nuestro país en un país desarrollado. ¿Ok? Ya se tenía miras a eso. De hecho, pues Calderón creó las reformas sociales con esa intención, ¿verdad? Con la intención de reducir los niveles de analfabetismo, de reducir, perdón, de mejorar la condición de vida de cada uno de los habitantes. ¿Por qué? Porque recordemos que si la gente está bien, va a ser progreso, va a ser desarrollo. Entonces así lo veían ellos. Calderón, que se odiaba a muerte con Figueres, después de que Figueres toma el poder en 1949, durante año y medio, exilia a Calderón por tacharlo de comunista, ¿verdad? Por estar aliado a Manuel Mora Valverde y a la iglesia. Entonces, todo lo que fue comunismo y lo que pareciera comunismo, Figueres lo mandó a exiliar, lo sacó de las empresas del gobierno, o sea, un montón de represalias que tomó contra este grupo social. Pero Calderón llegó y le dijo a Figueres, mira Figueres, a pesar de que se odiaban, no quites, no quites lo que yo ya creé, que yo también tengo la intención de un país desarrollado, igual que vos. Me gusta que pienses que para eso la gente tiene que estudiar, que la gente tiene que gozar de salud, la gente hay que respetarle los horarios de trabajo. Por eso hice las reformas sociales, no acabes con ellas. Y Figueres le dijo, no, no voy a acabar con ellas, las voy a mejorar. ¿Okay? Entonces, se teje un nuevo modelo de desarrollo progresista, una nueva industria nacional que no dependa de las importaciones.
Se da la nacionalización de la banca, que eso es hacer todos los bancos extranjeros que pertenezcan al Estado. El aumento de las instituciones autónomas como el ICE, el RECOPE, Fuerza y Luz, Consejo Nacional de Producción, el IDA, aumentan, esto es Instituto de Desarrollo Agrario, aumentan los servicios de educación, aumentan las escuelas y los colegios, y se da la creación de la UNA, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la UNED, y esa es la Universidad Nacional. ¿Ok? Entonces vean cómo se buscan mejores condiciones de vida para los costarricenses. ¿Por qué se busca nacionalizar la banca? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en la actualidad, ir a pedir un préstamo al BAC que pedir un préstamo al Banco Popular o al Banco Costa Rica o al Banco Nacional. Los intereses son muchísimo menos que lo que va a cobrar el BAC. Entonces, Figueres dijo, yo quiero que la gente tenga acceso a préstamos para que pueda montarse una industria, que pueda pensar en progresar. Entonces, nacionalicemos la banca para que haya mejores oportunidades en esos créditos. Instituciones autónomas, vamos a crear instituciones autónomas para que el Poder Ejecutivo, que era el presidente, ¿verdad? Que es el presidente, no se tenga que encargar de todas las instituciones del país, sino que cada una tenga un presidente y que ese presidente se encargue de hacer una buena gestión en esa institución. Eso se llama descentralización del Estado. Descentralización del Estado. ¿Ok? Y por supuesto se aumentan los servicios de educación. Estas instituciones se vienen a crear por ahí de los años 70. ¿Ok? Eso es el Estado desarrollista. Chicos, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? Sí, ¿qué es ITCR? Este, ¿Sí? Instituto Tecnológico de Costa Rica, Ah, súper. Gracias. es que comúnmente le llamamos TEC, pero no, en realidad no se llama TEC, se llama Instituto Tecnológico de Costa Rica. Perfecto. ¿Ok, ok? Bien. Ahora vamos a empezar a leer una serie de artículos que están en nuestra Constitución Política, en el título 5, capítulo de Derechos y Garantías Sociales, del artículo 50 al artículo 74. Esto es básicamente que lo vayan comprendiendo, chicos, que sepamos hacia dónde van dirigidos, cuál es la intención de la creación de estos artículos, porque no nos van a preguntar qué dice el artículo 51 de la Constitución Política, ¿verdad? No, nos pueden preguntar que según el artículo 51 de la Constitución Política, ¿cuál es el elemento fundamental y natural de Costa Rica? De aquí lo tenemos, la familia. ¿Ok? Pero muy posiblemente nos pongan la familia, el trabajo, la educación, las leyes. ¿Cuál sería el elemento natural y fundamental de la sociedad? De la familia. ¿Ok? Entonces, ahí no hay como mucho donde enredarse siempre que sepamos estas cosas, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, artículo número 50 de la Constitución Política, título 5, capítulo de Derechos y Garantías Sociales, del artículo 50 al 74. Es más, vean aquí. Vean donde tenemos la Constitución Política de Costa Rica, que ya yo se las he mostrado también, ¿verdad? Esta es la versión digital. Ir a la última versión, siempre le ponemos aquí ir a la última versión. ¿Ok? Usted está en la última versión de la norma. Dice Constitución Política de Costa Rica. Aquí tenemos Constitución Política de la República, título 1, todo lo que tiene que ver con la República, que Costa Rica es democrática, libre, independiente, que la soberanía reside exclusivamente en la nación, que nadie puede rogarse la soberanía, que ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, los tratados y los límites de Costa Rica. ¿Ok? Y ahí muchas cosas más que tienen que ver con la República.
Título 2 nos habla a los costarricenses. ¿Quiénes son costarricenses? Por nacimiento, por naturalización. ¿Cómo pueden ser por nacimiento? ¿Cómo puede ser por naturalización? Título 3 nos habla de los extranjeros. ¿Qué garantías tienen los extranjeros en nuestro país? ¿Qué derechos y qué deberes? Título 4 nos habla de derechos y garantías individuales. ¿Ok? Recuerden que hablamos en algún momento de de las libertades individuales o los derechos individuales, ¿ok? Y después hablamos también de los colectivos, principalmente cuando vimos el liberalismo y el socialismo, ¿ok? Entonces aquí nos habla de los individuales. Ojo, que todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República, que el domicilio y todo recinto será privado, y es inviolable, que se garantiza el derecho a la intimidad, que usted tiene el derecho fundamental al acceso a telecomunicaciones y tecnologías. Hola. Hola. Pura vida. Que los habitantes de la República tienen derecho a asociarse para fines lícitos, que todos tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas. ¿Ok? La libertad de petición en forma individual y colectiva, que nadie puede ser inquietado ni perseguido. Ven, todo esto son garantías individuales. Ahora, tenemos aquí título quinto, derechos y garantías sociales. El artículo 50 dice: el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando. ¿Ok? El artículo 51 nos habla de la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad. 52 dice que el matrimonio es la base esencial de la familia. 53 que los padres tienen con sus hijos debidos. Ok, entonces vamos a ver lo que dice el pollo todo. Nos dice exactamente lo mismo. Denme un toque, chicos, voy a traerme algo para tomar. Listo. ¿Siguen ahí? Sí. Ok, bien. Vamos a ver. ¿Qué dice entonces el artículo 50? Dice: garantiza el derecho que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Ok? Ujú. Bien. El artículo número 51 nos dice: la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. Recordemos que en nuestro país, la mujer embarazada y madre, en caso de necesitar una cobertura médica, el niño, desde el momento en el que se engendra, por eso la madre tiene ese derecho. El anciano y el enfermo desvalido, ¿ok? Tienen la protección del Estado. Así lo dice la Constitución política, ¿de acuerdo? Por eso se crean políticas públicas dirigidas a estas poblaciones, a estos sectores, ¿ok? El artículo número 52 nos dice que el matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de los derechos de sus cónyuges. Este es el artículo en el que se basa el matrimonio igualitario. No sé si, si se los había mencionado. ¿Por qué? Porque aquí dice
El matrimonio es la base esencial de la familia. En ningún lado dice que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. ¿Ok? Esa es la razón por la que se aprueba el matrimonio igualitario. Recordemos que esto, igualitario. Recordemos que la constitución política no es un documento rígido, ¿verdad? Es un documento flexible, es un documento interpretativo. Lamentablemente, esto es lo que nos pone a nosotros en desventaja con respecto a legislación, con respecto a delincuencia que nosotros decimos, fue, pero es que sí, se lo llevan preso y al momentito otra vez anda libre. ¿Por qué? Porque hay artículos que son interpretativos. A veces vemos que hay delitos que son de aquellos que uno dice, y jamás, esa persona no la pueden perdonar nunca. ¿Cómo es posible? Pues buscan algún artículo de la Constitución Política que se pueda interpretar y se argumenta y un juez tiene a su cargo definir si la interpretación es correcta o si esa interpretación no procede. ¿Ok? 53 dice, los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él. Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres conforme a la ley. ¿Ok? Entonces, todos los hijos habidos fuera del matrimonio, en matrimonio y fuera del matrimonio. De aquí, matrimonio. De aquí, que por ejemplo, en cuanto a, si hablamos en tema de pensiones, un hombre o una mujer, ¿verdad? También, porque a las mujeres también se les puede aplicar una pensión por manutención a los hijos, no puede dejar por fuera al hijo que está fuera del matrimonio, ¿verdad? ¿Ok? Aquello de que, ay, es que me volví a casar y ahora tengo hijos nuevos, ya ese no me interesa. No, eso no es así, ¿verdad? ¿Ok? 54, se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la filiación. Esto es, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes se acuerdan que antes a un hijo que era fuera del matrimonio le llamaban hijo bastardo. ¿Lo han escuchado? ¿Alguna vez han escuchado eso? Sí, Ah, ok. Es por esa misma razón. Eso es prohibido. Eso no se puede hacer. Vean que en la Constitución política lo dice. Ningún tipo de calificativo sobre la naturaleza de filiación. ¿De acuerdo? A eso es a lo que se refiere. Lo vamos a tachar para que se entienda. 55. La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia con la colaboración de otras instituciones del Estado. ¿Cuál es el Patronato Nacional de la Infancia en siglas? El PANI. Entonces, la protección especial de la madre y del menor estará a cargo de esta institución. ¿Y por qué de la madre? De qué tal, perdón, qué tal que sea una mujer agredida, que a la mujer y al niño el papá los agreda, o incluso el papá de la mamá, el abuelito de la criaturita, que eso se daba mucho antes en el tiempo de antes. Recordemos algo muy importante aquí también. Esta constitución política fue reformada en 1949, ¿verdad? Entonces aquí hay muchas cosas que ya a nosotros nos parece como raro. Incluso hay alguno que otro que está ya obsoleto o algunas calificaciones, algunas expresiones que más adelante lo vamos a ver, que ya no se utilizan por cuestiones de derechos humanos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hasta aquí, del 50 al 55, estamos hablando de derechos de familia.
en Constitución Política. ¿Ok? 56. El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. Recordemos que no podemos andar ahí por la vida haciendo ninis, ¿verdad? Ni trabajo, ni estudio, ni nada. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ellas se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre. Por ahí ya en algún momento habíamos conversado de esto, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto? No es que el Estado nos va a ir a tocar la puerta, a decirnos, vean, ahí hay trabajito. No, es que el Estado tiene que garantizar o procurar que hayan fuentes de empleo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos opciones, para poder tener trabajo, una remuneración justa por nuestro trabajo, una capacidad adquisitiva, ¿verdad? Para comprar cosas que cubran nuestras necesidades y, muy importante, una vida digna o con calidad de vida, ¿verdad? 57. Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo en idénticas condiciones de eficiencia. ¿Ok? Entonces, salario mínimo. Recordemos que hay una tabla de salarios, que establece el Ministerio de Trabajo. ¿Ok? Toma, esto está ahí. Una tabla de salarios mínimos que van a definir cuánto es el mínimo que se va a ganar según la gestión que se realice. 58. Dice que la jornada ordinaria de trabajo diurno es de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Y la jornada ordinaria nocturna de 36 horas diarias y, de 6 horas diarias y 36 horas a la semana. ¿Qué significa esto? Entonces, que horario diurno, ay, no, qué feo que escribo. ¿Ok? El horario diurno es de 8 horas a la semana o 48 horas al mes. Nocturno, 6 horas a la semana, 6 horas diarias. Ay, no, estoy fatal. Vamos de nuevo. 8 horas diarias, ¿ok? O 48 horas a la semana. Y aquí es 6 horas diarias o 36 horas a la semana. Eso es lo estipulado según nuestro código de trabajo en cuanto a jornadas laborales. Ojo, porque a veces en el examen nos tiran a enredar esto, ¿verdad? Nos ponen la jornada ordinaria de trabajo según el Ministerio de Trabajo en su condición nocturna corresponde a 8 horas diarias y 48 horas a la semana. No, nocturno son 6 horas diarias o 36 a la semana. 59. Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de 6 días consecutivos de trabajo y a vacaciones anuales pagadas al menos de 2 semanas por cada 50 semanas de servicio continuo. Ok, ¿cuántas semanas tiene el año? Tiene 52. Ay, no, qué barbaridad conmigo. 52 semanas, ¿verdad? Por eso dice después de 50 semanas. ¿Por qué? Porque después de 50 semanas va a tener 2 semanas de vacaciones pagadas. Si en el examen no sale sin paga, es incorrecto. Son 2 semanas pagadas. Vacaciones, 2 semanas pagadas. ¿Ok?
Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de 6 días consecutivos. Día de descanso, 1 a la semana. Ahora, pero es que mi patrón me dice que no puedo tomar, eh, que debo trabajar 9 días y que me da un día libre y en la otra semana solo voy a trabajar 3 días y ya tengo otra vez el día libre. Bueno, no 5 días y ya tengo otra vez el día libre. Eso es una negociación interna, ¿verdad? Eso es una negociación interna. El punto es que en los 15 días se respete que tiene que haber 2 días, bueno, en los 14 días se respete que tiene que haber 2 días de descanso. ¿Ok? Y, pero es que mi patrón me dice que no puedo tomar las 2 semanas de vacaciones juntas y tengo que tomar una a mitad de año y la otra a finales de año, pero yo no quiero así. Entonces no procede. O sea, si uno está de acuerdo, entonces sí, sí me sirve una semana, una semana a la mitad de año y la otra semana a fin de año. ¿Está bien? Si uno acepta, de lo contrario, no procede. 60. Todos los patronos como trabajadores podrán sindicalizarse libremente. Recuerden que sindicalizarse es una asociación legal. Están los sindicatos de médicos, de profesores, de trabajadores de la caja, de todas las instituciones públicas hay sindicatos, ¿verdad? ¿Qué hace el sindicato? Es una serie de personas que representan a los trabajadores dentro de su gremio. ¿Ok? Entonces, yo quiero, representan a los trabajadores ¿para qué? Para defender sus derechos, como por ejemplo a la hora de establecer el aumento salarial. ¿Ok? Entonces, sí, yo quiero pertenecer al sindicato. ¿Ok? ¿Está bien? Si usted pertenece al sindicato, lo echamos. Prohibido. Eso no puede pasar. Todos tenemos derecho a sindicalizarnos libremente. ¿Ok? 61 dice que se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos. Ojo, porque esto es para trampa de examen. Dice patronos al paro y trabajadores a huelga. No puede ser al revés. No pueden ser los patronos a huelga ni los trabajadores al paro. ¿Ok? ¿Por qué los patronos hacen un paro de labores? Para presionar al Estado cuando no está cumpliendo con algo. Ok, entonces no nos va a cumplir. Entonces el gremio de los arroceros no va a trabajar. Nos vamos a paro. Puña, entonces el Estado empieza a pensar, ¿y ahora qué hacemos? Si nos paran la producción de arroz en el país, ok, entonces es una medida de presión. Y los trabajadores presionamos al patrono. ¿Para qué? Para que no cumpla con algunos requerimientos o algunas necesidades que tengamos. ¿Ok? 62 tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que con arreglo a la ley se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente. Convenciones colectivas. Las convenciones colectivas van a ser acuerdos que se hacen entre trabajadores, patronos, sindicatos, ¿ok? Acuerdos con carácter legal. Con carácter legal. Estas convenciones colectivas no se pueden hacer a puerta cerrada, tienen que ser a puerta abierta, ¿verdad? Para que todo el mundo esté de acuerdo con los lineamientos que se tomen en estas convenciones. 63. Los trabajadores despedidos sin causa justa tendrán derecho a una indemnización. ¿Qué es esa indemnización? Bueno, cesantía, aguinaldo, vacaciones, preaviso en caso de que no se le pida al trabajador que haga el preaviso. ¿Ok? Eso sin causa justa, si el despido es sin causa justa, ¿verdad?
Recordemos que si lo agarraron robando, eso sí es una causa, ¿verdad? Entonces vas a perder la cesantía, el preaviso. El aguinaldo y las vacaciones siempre se las van a pagar porque eso es algo que ya cada persona se ganó, ¿verdad? Recordemos que las vacaciones es un día por mes laborado, igual que el aguinaldo. Vamos a ver cuánto nos falta aquí. Ajá, terminemos ahí. 64. El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio de facilitar las condiciones de vida de los trabajadores. Este ya no es tan importante, pero la cooperativa es una institución a lo interno de cada institución, ¿verdad? Bueno, lo redondé ahí, que lo que busca es promover la mejor condición de los trabajadores. El Estado promoverá la construcción de viviendas. Recordemos que ya esto está un poquito obsoleto, ¿verdad? Esto ya no procede. 66. Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas sanitarias para la higiene y la seguridad en el trabajo. Ok, este generalmente sale, más ahora con el tema de pandemia, ¿verdad? Que el patrono debe de aportar todos los insumos necesarios para las labores. No es que, por ejemplo, si soy albañil o soy ingeniero, mi patrono me va a decir, usted tiene que traer su casco. O si soy soldador, el patrono me diga, bueno, usted tiene que traer su máquina de soldar y la soldadura, ¿verdad? No, eso no. Todo eso lo tiene que aportar el patrón. 67. El Estado velará por la preparación técnica y cultural de los trabajadores. Es por esta razón que se crea el INA para preparar técnico, nivel técnico. 68. No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros o respecto a algún otro grupo de trabajadores en igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador. Ok, entonces no es válido en nuestro país, no es legal decirle al nicaragüense, le vamos a dar el trabajo a usted, pero le vamos a pagar 100,000 colones menos. ¿Ok? No es legal que le digan a una persona, no lo vamos a contratar a él porque por ser extranjero le vamos a pagar menos. O usted porque es nacional hay que pagarle más. No, en igualdad de condiciones, ajá, todos vamos a recibir la misma remuneración. Y en igualdad de condiciones se debe preferir al trabajador costarricense. Esto sí es un beneficio que nosotros tenemos, que en igualdad de condiciones deben de darnos prioridad a nosotros como costarricenses. Y 69, los contratos de, esto ya no, esto está definitivamente obsoleto, lo tachamos. Y dejémoslo hasta ahí, vamos a ver. No, terminemos esto. Queden 5 minutitos más. Está bien, no hay problema. Ok. 70. Se establecerá una jurisdicción de trabajo dependiente del Poder Judicial y aquí es donde se crean los juzgados de trabajo. Ok, entonces recordemos que tenemos Ministerio de Trabajo para asuntos laborales, pero si el problema es más complejo, también tenemos juzgados de trabajo. ¿Ok? En cualquiera de los dos podemos gestionar nuestras problemáticas con respecto a laboral. 71. Las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo. Ay, ¿qué pasó aquí? Ya. Recordemos que las mujeres, ¿por qué las mujeres? Porque las mujeres, por ejemplo, en estado de embarazo, van a tener prioridad, ¿verdad? Van a tener una legislación especial, una política pública o una acción afirmativa, que dijimos que era lo mismo, que va a ir dirigida a proteger a las mujeres. Recuerden que una mujer en estado de embarazo no puede ser despedida. Una mujer, bueno, ni un hombre en incapacidad puede ser despedido, ¿verdad? Que las mujeres tienen una licencia por embarazo que va a ser, por ahí más adelante lo vamos a ver cuando veamos el código de trabajo, pero es un mes antes y 3 meses después. Antes y 3 meses después del embarazo y además una licencia de lactancia. ¿Ok? Cuando veamos el código de trabajo por ahí nos sale.
de lactancia. Uy, qué feo. Ok. Ahora, 72. El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios y procurará la reintegración de los mismos al trabajo. Esto sucedió, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia. ¿Ok? Vean que acá dice, el Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios. ¿Cómo es un desocupado involuntario? Bueno, pensemos en lo que pasó en pandemia, donde a mucha gente la mandaron para la casa por orden del Ejecutivo, bueno, del Legislativo básicamente. Es más, no, pensemos en el Ministerio de Salud, mejor. Por orden del Ministerio de Salud, nadie puede trabajar. ¿Ok? Esos son desocupados involuntarios. Es esa la razón por la que se crea el bono proteger, un seguro para los desocupados involuntarios que permita por lo menos sufragar algunos gastos, alguna manutención, mientras se reintegra a los mismos trabajos. ¿Ok? El 73 dice que la creación de un seguro social para los trabajadores administrado por el Estado, pagado por los patronos, los empleados y el Estado, contra enfermedad y maternidad, vejez, invalidez y muerte. Los seguros por riesgos profesionales los debe pagar el patrón. Ok, entonces, está el seguro social, que lo maneja la caja, ¿verdad? Para los trabajadores. Esto es obligatorio, ¿ok? Forzoso, obligatorio o forzoso. Y es pagado por los patronos, los empleados y el Estado. ¿Ok? Por eso nosotros nos quitan una parte, el patrono aporta otra parte y el Estado aporta otra parte. Ahí estamos cubiertos contra la enfermedad y la maternidad, y por el otro lado, vejez, invalidez y muerte. Por eso cuando llegamos a los 65 años o X edad, ya nos podemos jubilar con goce de una pensión y con goce de atención médica, ¿verdad? Con goce de medicamentos, con goce de tratamientos especiales, todo ese tipo de cosas. Los riesgos profesionales de trabajo los debe pagar el patrono. ¿A quién? Al INSS. Esto es una póliza por riesgos de trabajo, ¿ok? Póliza por riesgos de trabajo. Bien. Y por último, tenemos este que es muy interesante. Que dice que es el 74, los derechos anteriores son irrenunciables y universales. ¿Ok? ¿Qué significa universales? Que son para todos los trabajadores, ¿verdad? Porque está en el Código de Trabajo. Irrenunciables, qué interesante. Entonces a mí me van a dar un trabajo, pero resulta ser que mi patrón no me dice, bueno, yo le doy el trabajo, pero olvídese de esta póliza de INSS, yo no voy a pagar eso. Y si me pasa algo, de ahí, usted cubre su atención médica. Ya hay uno pensando, ¿verdad? Y pero ocupo el trabajo, de ahí sí, voy. De ahí sí está bien. Bueno, me firma esta cartita que dice que usted renuncia a la póliza de trabajo y uno con todo el remordimiento, todo el dolor, firma. Ah, ok. Y viene un día y le sucede un accidente y ocupa la póliza de riesgos del trabajo. Y el patrono le dice, usted acuérdese que usted había firmado un documento, ¿verdad? Y uno va al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo le dice, recuerde que los derechos son irrenunciables. Sí, pero yo firmé una carta. Que haya firmado una carta no tiene ninguna validez porque los derechos son irrenunciables. Ahora su patrono tiene que cubrir por esa póliza de riesgos que no pagó durante tanto tiempo. Y se hace más grande la torta. Sí, porque muy chancho hacer eso, más bien eso es ilegal, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y sí, y pasa en muchos lugares, ¿verdad? Sí. Listo, entonces, ¿alguna pregunta, Kenneth? No, todo claro. Bueno, sí, todo lo entendí súper, pero hay que aprenderse cada punto que a uno le dicen
que según el artículo 72 o algo así, o simplemente, como lo has dicho siempre, comprender nada más. Interpretativo, nada más interpretativo. Ahí les van a poner, por ejemplo, el artículo 71 de la Constitución Política dice que las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo. Ok, entonces, es por esta razón que las mujeres en estado de embarazo tienen una licencia, esto sí hay que aprendértelo, una licencia de 3 meses antes y un mes después. Una licencia de todo el embarazo, una licencia de 4 meses después del embarazo, una licencia de un mes antes y 3 meses después. Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Entiendo. O por Súper, ejemplo, la Constitución Política dice, o el Código de Trabajo en su artículo tal dice que la jornada laboral diurna de todo trabajador es de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Esa es la respuesta correcta. Pero también nos ponen 10 horas diarias y 60 horas a la semana. Y dos opciones más que sean incorrectas, así más o menos. entiendo, súper más bien. Ujú. Más bien, Listo. gracias por su tiempo, por alargar para terminar de comprender, se lo agradezco mucho. No, no, con muchísimo gusto. Más bien, ya la próxima semana entonces empezamos a trabajar políticas universales. Bueno, nos vemos en sociales de una vez. Ok, gracias, gracias. Ok, bye.